para hacerse un examen de tránsito intestinal. El problema era una diagnosis duodenal y tenía el diagnóstico positivo de masa tumoral. Bueno, no estamos baileños, bueno, y no tanto, al final se decidieron, como estamos con el problema esto de que en salud hay que atender a los pacientes, hemos llegado a atender todavía recién como a las 11:30 de la mañana. ¿Qué medio de contraste se le da? ¿Varitado o yodado? La paciente trajo medio de contraste varitado, por si acaso. Era una paciente de 83 años. Varitado o yodado. El otro antecedente es también de que antes probaba alimentos y se le regresaba todo. Y fue citado en el hospital de Mayo. Vino el familiar, lo citaron. Yo le dije, no hago ese examen. ¿Cómo es posible que esté varitado? Porque esa posibilidad de tomar, y como hay una masa probablemente que está obturando alguna porción del duodeno, se llena y se regresa, y eso se puede aspirar. Entonces yo le dije, yodado. Y peor todavía que el interno que vino de Coyique dijo de que no pasaba nada. Peor, entonces le digo, entonces, ¿cómo ustedes citan? Le digo, si no ven al paciente, esto es la clínica. Le tuvieron que colocar una sonda, todo eso demoró. Bueno, yo me he ido de allá cerca de 1:45, ya me he ido casi a mi casa, a y todo eso. Y lo preocupante de esto es que en Coyique no saben hacer estos exámenes. Eso fue lo que dijo el interno. Es el colmo. ¿Cómo que no van a hacer estos exámenes? El problema es que no saben colocar una sonda y no te una sonda. Bueno, el contraste te he dejado en el fondo gástrico. Y ahora que tú te vas a escuchar que ir, no, quedé que le tomaran una radiografía a las 3 de la tarde, que lo lleven a su hospital y que le tomen un abdomen simple a las 5 y a las 8. Pero que sepa tomar abdomen simple, le digo, porque si no, ya podría, ¿no? Y el día de mañana tomando los pies de control. Ya estoy acostumbrado, con este tipo de pacientes he tenido como 3, y estos pacientes el contraste no pasa, se demora en pasar. Y había que evaluar el retorno del medio de contraste, ¿no? Se lo arroja, así que hemos quedado así. Por eso es mi demora, ¿no? Más aún en el proceso que va a tener que evaluar. Entonces, todo estudio contrastado hay que verificarlo. No está el paciente, hay que ver esto de clínica, ¿no? El motivo por el cual viene el paciente. Si a mí me dice el jefe del departamento, hazte el examen, yo no lo voy a hacer mientras no lea el estudio de clínica. Así se puede aspirar, ¿no? Hacia el pílodo y llega al duodeno.
y ya cuando baja la segunda porción, tomar la oblicua posterior izquierda para que el contraste se vaya, todo el marco duodenal se vea mejor. Yo lo que quería era que el paciente girara, ¿no? Pero tiene una masa tumoral, no puedo hacer eso, que el paciente gire sobre la mesa, ¿no? Y ayudarlo, por supuesto. Pasa la saliva, ¿ves? Pasa la saliva, eso se llama una cosa gástrica. Ahora aquí yo tengo las caras del estómago, porque te vaya despacio, mira, vamos, mira, que obligo estoy tomando la cara. Es una obligo. Anterior, derecha. Ahora te voy a parar y anterior izquierda, y de reposo. Ahora tenemos la cabeza, como digo, vamos a decir mejor. Ahora quiero que te eches de barriga boca abajo. Porque esas son todas las formas, las frontales del cúbito, las oblicuas, anterior, derecha, izquierda y la ventral. Ahora vamos a ver la ventral. Boca abajo, vamos a los costados. Entonces acá tenemos el fondo gástrico, ahí. Y aquí, ponete mirando a mí, ponete mirando hacia así. Mira qué objetivo es. Posterior, izquierda. Mira, no vete para acá, más para acá. Ahí. Objetivo posterior izquierda. Aquí veamos qué cosa hay. No pasa todavía el bulbo duodenal. Levanta un poquito más. Entonces recuerden, cuando queramos evaluar el bulbo duodenal, ¿cuál es la primera proyección que llevamos para evaluar el bulbo duodenal? En posición. De pie, bipedestación, es la primera que se hace para ver la imagen del corazón que tiene el bulbo duodenal, para ver el acceso inferior, superior. Ahora, esa es la primera. La segunda, si no se ve esa imagen como un triángulo cuya base es el píloro, hay que oblicuar para el lado contrario, porque el bulbo duodenal es muy posterior en algunos pacientes. Entonces ya no se va a superponer, no se va a ver esa imagen de triángulo. Entonces hay que girar al paciente para el lado contrario. Si en caso no se ve, esta es la tercera, con el paciente en el cúbito ventral. El poder ver el bulbo duodenal, la imagen como un triángulo. Ese es el antro melódico y el esfínter ventral. Acá se está formando un triángulo, un antro se ve. Eso de hecho es eso es el bulbo duodenal, se rellena. Ahí está solito, se rellena ahora. Entonces, cuando no puedo ver el bulbo duodenal, yo hago esta, el cúbito ventral y conflicto posterior izquierda. El bulbo duodenal se estudia en diferentes grados de represión, de llenado y de vaciado, buscando imágenes de visión. Este es el trayecto espinóico que tiene dentro de las espiras y el consumo del píloro. En ese polvo se encuentra tercera ángulo de 3 por cerca. Se superpone, ¿no? Entonces ahora lo voy a ver ahora en la entrada. Ya, boca abajo, a ver, volteate, boca abajo la regla. Ya, estoy viendo. Quédate boca abajo. Ya. Listo. Ahí estamos. Esta es la segunda, pero que se tapa. Claro, esta previsión es para ver segunda, tercera posición.
evaluar las ondas del esófago. Hay onda, semiología, supongo que saben, ¿no? Onda primaria, onda secundaria y terciaria. ¿Cuál es la posición para evaluar el esófago? Para evaluar el esófago. Posición. ¿Cuándo se va a ver mejor el presión? ¿Cuando avance rápido o cuando avance lento? Cuando avance lento. ¿Lo haré de pie o lo haré de cúbito? De cúbito, ¿no? De cúbito voy a tener mayor oportunidad de evaluar el estado de las ondas que están. En cambio de pie no. Las de pie son para ver o evaluar estenosis, ¿no? Zonas de estenosis. Este era un paciente, yo me recuerdo la historia del señor, un paciente que venía con antecedentes de cera gástrica, vino al hospital de Mayo, dejó el hospital y vino ahí, yo la atendí. Y tuve el principal problema, pues, de encontrar el bulbo, no lo veía muy bien. Esta es la primera para ver bulbo oblicua anteriormente. Hay que analizar la palabra. Acuciosidad. Miren, esa es la palabra que quieres poner en el evento. Acuciosidad. Acuciosidad significa que un grupo de 100 personas, acá, yo distingo a una, distingo a una en especial, que tiene algo igual, que un conjunto de imágenes radiolúcidas, radiopacas. Yo puedo observar, esta es una fineza en la agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, acá está el bulbo, está muy chiquito, pero ahí está, un triángulo acá, ¿lo ven? Triángulo, chiquito, bien delgadito acá, un borde, el otro borde acá y este es su base. Pero no me venga a chamullar, ¿no? Tengo que ver bien dilatado, bien lleno, ¿no? Sí, yo lo veo así. Pero se superpone, pues con el manto lunar, ahí se superpone, ahí lo van a ver, se va a superponer. Ahí se superpone, ahí está el superpone. Pero yo tengo que disociar, no puede haber un manto sobrepuesto. Yo la veo, ¿no?
otro lado. OPI, ya no. Ya, en el tuyo, ¿sabes lo que me dijo el Señor? Eso el video es rápido, cortado. ¿Sabe qué me dice? Yo lo escucho y usted sabe lo que hace. Ordena, yo confío en usted, en lo que me va a hacer, me está cambiando. Yo le digo, vamos a lograr un poco y téngame paciencia. No, hágame lo que usted está haciendo. Entonces, cuando uno tiene seguridad en lo que hace, en lo que dice, la persona, el paciente confía en ti. Pero si tú me estás diciendo, a ver, entre los compañeros, 2 o 3, oye, no, así no es el examen, estás mal, el paciente está escuchando. O te equivocaste, el paciente está escuchando. Entonces, si vemos que algo está mal, un compañero ha hecho mal el examen, ven. Y ahí afuera te lo dices, para que lo corrija el mismo. Porque no lo puedes hacer porque el paciente se siente mal, se siente usado. Y con personas que no dudan. Una persona que duda, pues, se puede equivocar. ¿Ya? Ahí está el bulbo. Y el pino. ¿Lo ven? Eso voy a exponer hoy día. No esto, ¿no? Entonces el tema ya. El tema es algo que ya lo han hecho ustedes. Pero a veces sucede esto, no lo puedo ver. Una ATM. A veces sucede que la ATM, empleando. ¿Cuál es el método para realizar una articulación temporomandibular? Sí. ¿Lo van a ver? Bueno, si no van, yo lo traigo acá a la bolsa. Está en video. ¿No? Entonces, eso es la utilización y ver cómo puedo subsanar eso con otro método, otra proyección. Entonces ya el cúbito ventral y la bombita posterior izquierda es la última instancia para poder disociar el bulbo de cuando no se pueda disociar el líquido de ahí está el bulbo solito, en la segunda porción es esa que una disociación no se mueve, vamos a placa ahí está el bulbo solo, pero está en la segunda porción aquí hay dos pelotitas también la superior es el bulbo, la de abajo es el alto y lo que se estrecha debajo del alto se llama esfínter natural. Ahora lo van a ver, van a ver que se entrelosa debajo del bulbo otra zona. Y ahí estoy chamullando a todos los que me están escuchando. Yo estoy hablando. ¿Cuál es el objetivo? Que yo hable y yo mismo lo entiendo. O los que están a mi lado tienen que entenderlo también. Para eso tenemos que saber la radioanatomía. Para poder hacer eso. A veces dicen, yo como quisiera que hacerlo como hace usted, como usted decide, cambia. ¿Y en qué me valora? ¿Acaso alguien me enseñó? Está en los libros. La radioanatomía es nada más, asociada a la semiología, nada más, eso es. Y ver cómo cambia en el espacio una estructura que está llena de líquido, nada más, eso es lo que hago. Mi profesor de radioanatomía, yo tuve dos, Isidoro, ay, ya me olvidó su apellido, Isidoro, muy bueno, me lo vais a enseñar. El otro doctor que enseñaba en el 2 de mayo, el doctor Juan Romero Chula, y él decía siempre esto: las proyecciones nuevas están ahí, es cuestión de que la tomen como hacen ustedes. Y eso es cierto, las proyecciones nuevas están ahí, solamente hay que tomarlas y hacerlas. Yo le decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Radioanatomía es la base. El siguiente video tiene como objetivo brindar una pequeña explicación sobre el intestino grueso, sus consideraciones generales, su configuración exterior. En lo que vimos en radioanatomía, el intestino grueso está dividido en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda. ¿Qué mitad cumple una función digestiva? ¿Absorción?
¿Qué? Y la izquierda es de tránsito. De ahí que la derecha sea más dilatada que la izquierda, ¿no? La izquierda es más para que se evacúen ya los residuos, ¿no?, alimenticios, que se han expulsado. Su configuración interior, sus vasos y sus nervios. Aquí tenemos una imagen de una cavidad abdominal, donde se puede observar parte del hígado, el estómago, el recto, el ano y nuestro objeto de estudio, el intestino grueso. Sabemos que el intestino grueso es el segmento terminal del tubo digestivo. El tubo digestivo, en toda su totalidad, va a constar de varios segmentos, como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Aquí debemos mencionar que el intestino grueso va a estar separado del intestino delgado por una válvula, que es la conocida válvula ileocecal. Todo el tubo digestivo finalmente se va a abrir al exterior por un orificio con un esfínter. Este es el orificio anal o comúnmente llamado ano. Considerado desde un punto de vista topográfico, el intestino grueso ocupa en su origen la fosa ilíaca derecha. De aquí se dirige hacia arriba por el lado derecho. En este punto, cuando se encuentra debajo del hígado, que se lo puede observar de color rojo, se va a torcer en un ángulo recto, que es el codo derecho o hepático, como se ve aquí y aquí. De aquí se va a dirigir transversalmente a la izquierda hasta el vaso, que se lo ve de color morado, y en este lugar va a cambiar nuevamente de dirección, formando otro codo que va a ser el denominado codo izquierdo o esplénico. Se va a hacer descendente y va a alcanzar la fosa ilíaca izquierda, la cual va a recorrer oblicuamente de arriba a abajo y de fuera a adentro. Finalmente se introduce en la pelvis, recorre la cara anterior del sacro y termina en el perineo del orificio anal. Al intestino grueso, los anatomistas lo han dividido en algunos segmentos que se distinguen uno de otro por su dirección. De aquí podemos decir que existe un segmento ascendente, que en su primera porción va a medir 28 centímetros y en su segunda porción 20 centímetros. En el segmento ascendente debemos nombrar su porción inicial, que posee forma de fondo de saco, el cual va a ser el ciego, y este va a presentar una pequeña prolongación llamada apéndice. El segundo segmento del intestino grueso es transversal. Es el colon transverso, que mide entre 15 centímetros y 18 centímetros. Su siguiente porción es descendente, hacia el colon descendente y va a medir 14 centímetros. Y por último, el colon sigmoideo o iliopélvico, que mide entre 16 y 18 centímetros. En su totalidad, el intestino grueso medirá entre 1,4 y 1,8 metros. El intestino grueso es muy fácil de identificar por su grosor. En él vamos a encontrar la presencia de 3 cintillas longitudinales o ligamentos del colon, y también añadiremos la presencia de apéndices epiploicos, los cuales son formaciones adiposas que cuelgan de la superficie. Aquí se ven de color amarillo las cintillas longitudinales y en representación de los apéndices epiploicos los puntos rojos que se ven en la imagen. Vemos un esquema del intestino grueso en el que vamos a explicar las diferentes disposiciones de las 3 cintillas. Vemos la primera cintilla, que va a tomar el nombre de cintilla anterior en el segmento ascendente, cintilla anterior-inferior en el segmento transversal y cintilla anterior en el descendente. La segunda cintilla va a tomar el nombre de cintilla posterior-externa en el ascendente, posterior-superior en el transverso y posterior-externa en el descendente.
La tercera y última cintilla va a tomar el nombre de cintilla posterior interna en el segmento ascendente, cintilla posterior inferior en el transversal y cintilla posterior interna en el descendente. En el colon sigmoideo solamente van a existir dos cintillas, porque la cintilla posterior externa va a ser absorbida por la cintilla anterior. Como nos damos cuenta, las tres cintillas van a ser a nivel del apéndice. Y una de estas tres cintillas va a corresponder a la inserción del mesocolon, y a esa cintilla se la va a denominar cintilla mesocólica. En el colon ascendente será la cintilla postero interna. En el colon transverso será la postero superior. Y en el descendente va a ser la postero interna. En el colon iliopélvico será la que es posterior, interna y superior. Aquí tenemos un esquema de la inserción del mesocolon. Entre las cintillas longitudinales, la pared intestinal, en ella se van a hallar numerosas abolladuras, separadas unas de otras por los surcos angulosos. Estos van a corresponder en el interior a los pliegues semilunares. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar las cintillas longitudinales, aquí de color blanquecino en toda la extensión, las abolladuras, el mesenterio, que lo podemos ver de color amarillo, la aorta, los surcos angulosos que van a separar las abolladuras, la arteria mesentérica, que en este caso va a ser la arteria mesentérica inferior, y los apéndices epiploicos, que como dijimos hace unos momentos, son prolongaciones peritoneales llenas de grasa que están en toda la longitud del intestino grueso. Visto en su interior, el intestino grueso ofrece una configuración exactamente inversa a la que acabamos de ver en su superficie externa. Las tres cintillas corresponden a los relieves longitudinales, como podemos ver aquí. Los relieves en el exterior corresponden a las cintillas. Las abolladuras van a corresponder a las ampollas o a las celdas del intestino grueso. Estas ampollas corresponden en el interior a las abolladuras. Y los surcos van a ser los pliegues o espolones del intestino grueso, los cuales van a presentar un borde adherente, un borde libre, una cara superior, una cara inferior y sus dos extremos puntiagudos. ¿Por qué es importante recordar la anatomía? Bueno, para ver a qué nivel podemos encontrar ciertas patologías, ¿no? UCEA se da a nivel de, ¿ya lleva semiología ya? Todavía está atrasado el proceso. A nivel de sigmoides, recto también, ciego también, ¿no? Ahora, el colon tiene 7 estenosis. ¿Cuáles son ellas que no simulan patología? Hay 7 estenosis. Bien, vamos a... ¿Han visto un estudio de colon? Nadie sabe. Para estudiar el colon, morfología externa, se emplea el estudio varietado a doble contraste. También se puede estudiar la luz o el lumen del colon. Hay otro método que es la colonoscopía, que lo hacen los gastroenterólogos, ingresan y pueden ver la configuración interna, viendo pólipos, divertículos, en el colon. El otro procedimiento ya es el virtual en tomografía. Puede viajar interiormente por el colon, ¿no? Hay un video de cómo se emplea medio de contraste en el estudio de colon.
Un examen de enema de bario o una serie gastrointestinal inferior es un procedimiento de rayos X para visualizar la anatomía interior del intestino grueso o colon y recto. El tracto digestivo consta de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto. Los alimentos atraviesan el tracto digestivo en ese orden. Las funciones principales del colon son que el cuerpo absorba agua, convertir material de desecho líquido en material de desecho sólido conocido como heces y almacenar heces hasta que se acumulen lo suficiente para pasar por el ano mediante la defecación. En el colon se pueden desarrollar condiciones anormales como cáncer de colon, pólipos, malformaciones de la pared del colon llamadas divertículos, úlceras o áreas estrechas conocidas como estenosis. Si tiene sangrado sin explicación, dolor abdominal o cambio en sus hábitos intestinales, su médico puede recomendarle que se realice un examen de enema de bario. Antes del procedimiento, se le pedirá que se recueste sobre una mesa para rayos X. Se le introducirá cuidadosamente un tubo lubricado en el recto. Se adjuntará al tubo una bolsa con bario y se dejará que el bario fluya hacia el colon. Cuando haya pasado suficiente bario al colon, se le pedirá que trate cuidadosamente de no expulsar nada de bario mientras se toman las radiografías. Es posible que se infle un pequeñísimo globo adjunto al tubo que contiene el bario para impedir que el bario se derrame durante el examen. Mientras se toman las imágenes de rayos X, se le pedirá que gire de un lado a otro o que se ponga de pie. Esto permitirá que el bario fluya a diferentes áreas para poder obtener imágenes de rayos X de todo el colon. Luego de muchas tomas de imágenes de rayos X, se le dará una cuña o se lo llevará a un baño y se le pedirá que expulse la mayor cantidad posible de bario. Después de que haya expulsado del colon la mayor parte del bario, se pueden realizar algunas radiografías más, ya que la pequeña cantidad de bario restante ilumina claramente el contorno del colon. Después del enema de bario, puede regresar a su casa. Lo más probable es que pueda reanudar su dieta normal. La mayoría de los radiólogos indica a los pacientes que aumenten la ingesta de líquidos durante un periodo de tiempo para asegurarse de que todo el bario sea expulsado. Es probable que note más gases que lo habitual y perciba bario en varias de las defecaciones. Realmente todo paciente que viene con un problema de colon viene con un dolor referido, o un problema de estreñimiento, o un problema de sangrado. El paciente es derivado de la medicina general o interna, pasa al servicio de gastroenterología, donde es evaluado por el gastroenterólogo, y él solicita exámenes de laboratorio, exámenes ecográficos, exámenes radiográficos subcontratados, como puede ser el caso nuestro, en el cual nosotros nos desempeñamos en el caso del estudio de colon a doble contraste. Para el estudio de colon se emplea una radiografía simple de abdomen, un estudio a relleno completo. Esta era la técnica antigua, a reflexión, solamente se llenaba con varios, se tomaba radiografías en decúbito dorsal, decúbito ventral, lateral, el paciente iba al baño, evacuaba y se tomaba una radiografía de control. Esa era la técnica francesa. La otra es la japonesa, en la cual se hace el estudio utilizando un medio de contraste positivo varietado que ingresa por el canal anal, el recto, y pacifica todo el colon, y a la vez se introduce aire. Es un estudio a doble contraste. También se emplea la ecografía, la tomografía, la resonancia. Nosotros vamos a
a ver el día de hoy el estudio del colon contrastado en el radiodiagnóstico. Ya hemos hablado de la anatomía, la importancia que tienen las abolladuras o los surcos que no van a permitir tal vez un paralelismo con el receptor de imagen, y ahí que no aparezcan en toda su extensión. Por ejemplo, por citar la unión del sigmoides proximal al colon descendente. Entonces a veces se encuentra superpuesto. Entonces el estudio fluoroscópico nos va a permitir poder disociar esta zona en la cual puede haber superposición. Habíamos dicho que el colon se divide en colon derecho e izquierdo. El colon derecho en misión digestiva y el colon izquierdo en misión de tránsito. El ciego es una zona que presenta dos abolladuras, generalmente muy voluminosas. Recibe o se relaciona con el hilo terminal, ¿no? Es el cual se comunica a través de la válvula urocecal. También se desprende hacia la región retrocecal en la apéndice vermiforme, que realmente está detrás. Luego el colon ascendente es paralumbar, ¿no? Es paralumbar, y generalmente tiene desplazamientos o cambios a la posición, al cambio, ¿no? Del decúbito al pie. Después tenemos el ángulo hepático, ¿no? El ángulo hepático donde se acumulan gases, al igual que el ángulo esplénico. El colon transverso es la zona más móvil del colon, al igual que el sigmoides. Tiene la forma en forma de V, en forma de doble, ¿no? Etc. El ángulo esplénico es la parte más alta de todo el colon, ¿no? Y aquí está en relación con el estómago, está por detrás del estómago, del cuerpo del estómago. El colon descendente hemos dicho que se estrecha, a diferencia del colon ascendente, porque cumple una misión de tránsito. El sigmoides es un órgano móvil, presenta a nivel de la cresta ilíaca el sigmoide proximal y hacia la cavidad pelviana del sigmoide distal. Después tenemos el recto y el canal anal. El apéndice generalmente es retrocecal, ¿no? Está detrás, pero a veces puede estar hacia abajo, hacia la parte inferior o superior o externa. Bueno. En el colon vamos a encontrar estos términos. A veces el paciente viene con un problema de dolicocolon o megacolon. ¿Qué es el dolicocolon? Bueno, ¿qué cosa es el dolicocolon? Longitud. Generalmente esto se presenta a nivel del sigmoides. Hay un exceso de longitud. En cambio, por el lado contrario, el megacolon es un aumento del calibre, se dilata. Ya no es en diámetro, ya no es a lo largo, ¿no? Pero también puede estar combinado, puede ser un dólico megacolon también, puede ser tanto a lo largo que también puede aumentar en el calibre. ¿Y eso va a ser importante? Sí, va a ser importante. Cuando yo tengo un dolicocolon, sobre todo a nivel de sigmoide, voy a tener que disociar. Ya hemos dicho que el sigmoides es un órgano importante donde se pueden localizar procesos tumorales. Y en el caso del megacolon va a ser para nosotros importante porque la cantidad de bario que vamos a emplear va a ser insuficiente para poder opacificar todo el colon. Si tengo un colon con un calibre mucho mayor, voy a necesitar más. Generalmente el tope debe ser para todos ustedes y yo 1200 mililitros, 1200 a 1500 debe ingresar. Mezcla entre bario y agua. Pero las bolsas que vienen en medio de contraste, como vamos a ver, vienen en una cantidad de 2 litros, una capacidad para mezclar agua y bario de 2 litros. Pero en el caso del megacolon se emplea mucho más, hasta 2,5 litros. ¿Y qué hago? ¿Qué creen que se puede hacer? Digamos, estoy opacificando recto, sigmoides, llegué hasta el esplénico, he hecho todas las maniobras y se quedó acá. Lo paro al paciente, pero no baja nada. ¿Qué hago? Agarro la bolsa vacía, la lleno de agua. Yo no tengo varios, pues. Y lo que le echo es agua. ¿Para qué? Para que se diluya. Y el agua empuje para que trate de pacificar el colon ascendente. En esos casos se puede hacer.
Bien, entonces este es el dolicocolon largo, en longitud. Dolicocolon, longitud. Acá está en longitud. Esto de acá es para nosotros el problema, porque hay que disociar, ¿no? Para la fluoroscopía, el error de la derecha o la izquierda para disociar esto, se superpone. Y esto es lo contrario, el calibre. Este es el megacolon. Este es el que va a necesitar más contraste, la mitad. Bien, entonces vamos a empezar el estudio radiográfico del colon. En sí, el estudio, el colon con enema, de su nombre, porque el medio de contraste ingresa por vía rectal con una sustancia también especial. Aunque yo he hecho la prueba, los que han visto el examen de colon ven que el medio de contraste variado viene en una bolsa especial y tiene el nombre Variodif rectal, pero para el estómago es Variodif. Entonces yo he hecho la prueba, pues, y me acabó el contraste, tenía un problema de megacolon. ¿Qué hago? Tengo varios, no importa, que echar hay que diluir. ¿Sí? Logré pacificar el colon, aunque las proporciones no son casi las mismas, ¿no? Bien, entonces el colon con enema o doble contraste es un método de exploración radiográfica que consiste en introducir un medio de contraste variado por vía rectal y va a pacificar todas las porciones del colon. Y posteriormente se va a evacuar ese contraste para permitir la introducción de aire y permitir dilatar todas las porciones del colon. ¿Cuál es el objetivo? Y estoy en mi trabajo de investigación, otro presentar. El objetivo de un estudio varitado no es que entre a este cuarto toda la cantidad de varios. El objetivo es de que el vario solamente me pinte las paredes. Nada más, ese es el objetivo, el piso, el techo y las paredes. Y el que va a entrar es el aire, y el aire lo que va a hacer es va a distender, y va a pegar ese vario, y va a producir cambios en la posición. ¿No? Ese es el objetivo en el estómago, ese es el objetivo en el colon. No es echar por echar, ¿no? Indicaciones del estudio de colon: malformaciones congénitas, sospecha de procesos tumorales, atrices de colon, colitis ulcerosa, divertículos, enfermedades inflamatorias, pólipos. Esto generalmente son imágenes de adhesión, se van a ver, ¿no? Y los pólipos son imágenes internas, se ven dentro de la luz del colon. Contraindicaciones: ante la sospecha de una perforación del colon no vamos a utilizar medio de contraste varitado. Un paciente que viene con un estudio de bolsa de colostomía o de ileostomía, en el caso del intestino delgado, se debe dar medio de contraste iodado. Si es para el intestino delgado, por vía oral. Si es para el estudio del colon, por vía rectal, yodo. Diverticulosis complicada significa que son una cantidad de pequeños sacos que están dilatados y que al introducirse el contraste o el aire puede producirse la ruptura de ellos y se pueden vertir hacia el peritoneo, se pueden infectar y complicar la salud del paciente. Úlceras sangrantes, alergias al medio de contraste. Bien, la preparación, hasta ahora no hay ningún trabajo acerca de la preparación del paciente. Ningún trabajo, todos los pacientes son cada uno especial, ¿no? Generalmente a los pacientes los preparamos con 3 días de anticipación, ¿no? A base de enemas, laxantes y dieta blanda. El día anterior del examen el paciente tiene que colocarse un enema la noche anterior y al día siguiente 6 de la mañana también. Ahora, si el paciente sufre de gases, darle antiflaculantes previo al examen. El paciente tiene que venir en ayunas. Preparación del paciente, acá, ¿no? Tiene que estar limpio. Ven acá una imagen, un 8, radiolúcido, pero no es totalmente radiolúcido, sino presenta un puntillado interno. Este es gas y aquí adentro hay materia fecal. Ante la presencia de materia fecal no se puede realizar el examen de colon. ¿Por qué no? Porque el medio de contraste, al ingresar por las diversas porciones del colon, esplénico, reverso, hepático y al bajar al ascendente, va a empujar la materia fecal, la va a lubricar de varios y puede provocarse zonas de estenosis, imágenes falsas.
y puede pensarse en patologías donde no la hay. Entonces, para esto el paciente, para el estudio del colon, tiene que estar bien preparado. Ahí está. Las preparaciones son diversas. Ahí les he traído eso, preparaciones diversas del paciente. Bien, les había dicho que para el estudio del colon había dos métodos. La francesa, que era relleno completo, y la japonesa, que es doble contraste. Esta de doble contraste tiene la ventaja que permite no solamente estudiar la morfología en la primera fase de relleno, sino en la segunda permitir estudiar la mucosa cuando entre la japa. Para el estudio del colon se emplea medio de contraste varitado y se emplea una cánula especial. Se llama cánula de Yowa. Ahora más adelante lo va a aparecer, Yowa. La cánula de Yowa consta de un extremo en el cual vemos unas perforaciones. Esta va a ingresar por el canal anal. Y cuando yo coloque la bolsa en el portazueros, por presión, en medio de contraste varitado, va a penetrar a través de esto y va a salir a través de estos agujeros. Pero también tiene otro aditamento. Esta es una almohadilla. Esta almohadilla permite insuflar un dispositivo que hay aquí, y que es un globo, que es este acá. Se infla aquí por dentro, ¿no? Se infla y esto se expande. Entonces, cuando ingrese el bario, va a salir por acá, pero ya no va a regresar hacia afuera. Es decir, esta cánula de Yowa es un dispositivo que va a permitir retener el medio de contraste dentro del paciente. Sobre todo se utiliza en pacientes de la tercera edad que no pueden retener elementos, ¿no? Los pacientes jóvenes no. O sea que ustedes pueden retener. Yo ya no. Bien. La bolsa plastificada, donde está el bario que viene en polvo, se va a mezclar con agua. Hay unas medidas en esa bolsa plastificada, en los extremos hay unas medidas que dice 500, 600, 700, 1000, etc., ¿no? Generalmente entre 1000 a 1200 se debe aplicar o se debe preparar el medio de contraste, la mezcla de agua total, ¿no? Así lo hacemos, ¿no? Entonces aquí, en estos extremos, aquí hay unas marcas. Este es el Biodif rectal. En el mercado hay estos dos, el Biodif rectal y el Polivar rectal, el Polivar. Este es de la familia del EZHD que se utiliza en el estómago, que es frente para colon. Entonces, esto se mezcla con agua, ambas vienen en polvo, ¿no? Entonces se mezcla el agua con el bario y después se agita, ¿no? Es una bolsa plastificada que tiene una capacidad de 2 litros. Entonces aquí estamos mezclando el agua, ¿no? Salud. Esta es la bolsa varitada rectal, del Biodif rectal. Este es del ZHD. La boca de entrada del ZHD es así. Bien. La única forma de mezclar el soluto y el solvente, el bario y el agua, es agitando dentro de la bolsa. Se agita, ¿no? Hasta que no queden grumos dentro de la bolsa plastificada. ¿En qué caso se utiliza yodo? Ante una sospecha de una fístula, por ejemplo, a nivel del colon, ¿no? Un paciente hace una herida de bala, se dio, no sé, o se operó y queremos evaluar si existe fístula. Medio de contraste yodado. Pero licenciado, la cantidad del bario que es así y el frasco de yodo que es chiquito, ¿cómo va a pintar? ¿Cómo es esto? Generalmente empleamos 2 frascos de 100, o sea 200 mililitros. Y eso lo mezclamos con agua. No lo mezclo pues, ¿no? Sino con una sonda Foley. ¿Saben lo que es la sonda Foley? Es una sonda parecida a la de Yowa. Tiene 2 extremos.
una para que entre el suero, el líquido, y acá tiene un globo de retención también. Se inyecta con líquido, esto se hincha y ya no retorna. Entonces con una sonda Foley se introduce el medio de contraste iodado. Y seguidamente esto se acopla a una bolsa de suero. Y con el suero empuja el yodo, la mezcla. Recuerden, las concentraciones son diferentes. Esta es más espesa, esta es más diluida. Este va a avanzar más rápido en el colon que este de acá. ¿Ya? Entonces, cuando ingrese a través de un enema, un medio de contraste iodado, ya ingresó, será en menos de 30 segundos a un minuto tomar la primera radiografía, si no tienen fluoroscopía, porque si no, el contraste puede vencer el ciego y pasarse al hilo terminal. Y cuando pasa al hilo terminal, todo eso lo superpone a esas porciones del colon y se va a ver mal, porque no me va a permitir estudiar específicamente alguna porción del colon debido a esta superposición de hilo. Bien, el bario permite evaluar la parte externa del colon, ver su morfología anatómica, ver las abreviaturas, ver los surcos, y evaluar cómo el medio de contraste avanza por las diversas porciones a través de movimientos peristálticos del peristalto. El aire va a distender la luz intestinal, el lumen, ¿no? Y puede evaluar lesiones internas a través de este aire, como por ejemplo los pólipos. Los pólipos se descartan observando a través del aire dentro de la luz del intestino grueso. Bien, pero a veces el paciente tiene hemorroides, unas hemorroides sangrantes y nada, no se puede colocar el enema, o en lo contrario, tiene una infección a la salida del recto, del canal anal. Si hay una infección, yo no puedo colocar un enema, porque si yo coloco el enema, estoy empujando a esta zona de infección hacia adentro y voy a complicar la situación del paciente. Entonces hay otra vía, la otra vía es la oral. O sea, en casos extremos que no se pueda introducir el contraste por vía rectal, lo vamos a hacer por vía oral, ¿no? El paciente toma el bario diforal y el tiempo ya no va a ser inmediato, ¿no? Si hemos visto que un tránsito intestinal más o menos se vacía del hilo terminal al ciego en un periodo más o menos de 3 horas. De 2 a 3 horas ya el contraste se debe estar vertiendo al ciego. Entonces más o menos se van a tomar radiografías entre 2 a 3 horas después de la ingesta de contraste por vía oral. En el caso de que el paciente no se le pueda administrar el medio de contraste por la vía rectal. Hemos dicho acá que el yodado, el tiempo es mucho menor. Ingresa por vía oral. Si yo, para que llegue al ciego es 3 horas, esto es falso, más o menos es la mitad. 1 minuto y medio ya debe estar llegando al ciego. ¿Ya? La mitad. Entre bario y yodo es la mitad, el tiempo de yodado. ¿Dice canción cómo se llama? ¿Sabe? ¿Quién? Yo ahora conviviendo ¿cómo se llama la música? Son 50 años que cumplimos, se supieran. El domingo estuve con un compañero de promoción en un curso en el Colegio de Tecnólogos, un curso de gestión, recordando, y le dije lo siguiente: yo a ustedes les debo bastante, les debo conversar acerca de las condiciones nuevas, todo lo que pueda haber, para que apliquen en sus hospitales. Viene otro compañero que está en Japón, que viene también para la semana. Bueno, me lo recuerdo. A mí me gustaba la salsa. Yo tengo de música, ese es mi hobby, la música. Ah, y los libros también. Así que le digo a Percy Suazo, en promoción de terapia física. Percy, le digo, oye, vamos a hacer la fiesta ahí en el patio principal, adentro, porque la fotocopiadora, todo eso era grande, ya hicimos la fiesta. Le digo, oye, la gente, ¿cómo nos va la música? Me dice,
Yo ponía la música que le gustaban las cumbias, eso, le gustaban los paquines, esa época. O música rock también de la época. Entonces yo me atrevía a colocar a Héctor Lavoe. ¿Acaso bailaba? Nadie bailaba. Solamente bailaba Percy. Claro, como otras chicas, ¿no? No vamos a hablar entre nosotros. Así que mi amigo Washington Montoya, el profesor Washington Montoya de terapia física, dice: el profesor Vázquez fue el que introdujo la salsa acá en tecnología, porque yo traía mi disco. Cuando había fiesta, me pedían siempre que yo trajera yo traía todos los discos. A las 11:30 de la noche, ya cuando iba a acabar, yo ponía la música ya suave, ¿no? Los Ángeles Negros y así. Bueno, ahora viene la semana, vamos a recordar ese tiempo. Bien. Como le dije a Carlos, mi compañero de promoción, le digo: Carlos, a ver, te voy a repetir lo que le dije a una interna de Revalía que vino a pedir una asesoría para su trabajo de investigación. Le digo: ¿tú sabes diferenciar? ¿Tú sabes cómo se toma una lateral de rodilla? Sí, licenciado, yo también lo he hecho en clase, ¿no? El paciente se echa en la mesa, en el cuello lateral. ¿Y por qué no lo tomas de pie? Por ejemplo, para mí, cuando yo tomo las rapidas en bipedestación, la rodilla frontal, es más fácil al paciente colocarlo así, ya tengo la lateral. ¿Cierto? Que echar la mesa, echarse el paciente, etcétera, me demoro más. Entonces le digo, ¿y cómo hacen allá? ¿Dónde estás tú? Estoy en emergencia. ¿Y cómo hacen las relaciones? Así como me está diciendo usted, así vienen en camilla, se le toma. Entonces le digo: mira, ¿por qué se toma de pie? Como le dije a Carlos, mi compañero de promoción de Carlos. Aquel que yo le dije, yo me gradué primero, después él se graduó a los 2 años, y yo era el que participaba en los exámenes. Yo le dije: un día va en la noche a mi guardia y me dice: mañana es el examen. Le digo: vas a tener, sí, voy a presentarla. Acá está la prueba. Pero yo no soy operador. Fui criminal también decirle eso: yo tengo la prueba, pero no te lo voy a dar, porque sabes que yo sé que tú vas a probar. Lo sabemos. Aprobó, ¿no? Entonces a Carlos le digo: no nos hemos juntado. Entonces yo le digo: a ver, la rodilla de rodilla de pie, correcto. Cuando hay una ruptura del tendón de cuádriceps, la rodilla asciende. Hay también una lesión en las cuales la rótula asciende. Y esta se evidencia mejor cuando se toma de pie. Y las laterales de rodilla dicen que no sirven. ¿Por qué? Porque una lateral de rodilla no se ve bien la intermedia articular. Sí, la frontal sí, para eso es la frontal, para la intermedia, pero la lateral no. Yo digo: sí, la lateral sí. Si tú la tomas en decúbito, le va a permitir ver los espacios supra y subrotuliano. Pero mucho mejor cuando el paciente está echado y la rodilla está flexionada y el rayo va en sentido horizontal, va así. ¿Qué voy a ver? ¿Saben lo que voy a ver? Le digo: lo que yo veía en abdomen. ¿Por qué tomamos el abdomen de pie cuando viene el paciente abandonado? Para ver nivel. Y eso lo hacemos en rodilla, porque el paciente viene con un hematoma. No hay fractura, en la rafia frontal no hay fractura, pero en la lateral se van a sentar los líquidos y voy a ver nivel de también hay niveles siloaéreos, hemartrosis. Entonces le digo: esa es la aplicación, eso es lo que quiero. Yo no quiero que agarren el libro y digan: esta es la lateral, se toma así, así. Eso cualquiera lo puede leer, pero la aplicación, eso es la diferencia que tenemos nosotros los profesionales como tecnólogos médicos. Tenemos que saber aplicar el cambio de posición en un examen de colon. ¿Qué hacer? ¿Por qué lo paro al paciente? ¿O por qué lo echo en ventral o pongo en lateral? Porque estoy buscando algo. Estoy tratando de conllevar, provocar, para evidenciar mejor, ver una imagen, ¿no? Bien, la radiografía simple de abdomen. En el caso del colon, preparación del paciente, ¿no? Ver restos de contraste. A veces el paciente se hizo una tomografía la noche anterior y ya quedan residuos de contraste. Ver calcificaciones pancreáticas, ver miomas calcificados. De repente hay litiasis renal que se puede encontrar, y si yo le echo el contraste lo va a tapar totalmente. Y también verificar los factores radiográficos, ¿no? En realidad, el patrón gaseoso.
el patrón gaseoso. Es importante evaluar el patrón gaseoso. Está como en la mañana, estaba revisando mis imágenes y le digo a un interno, le digo, usted, Samantha, son sus fotos acá, y van a tener su recuerdo, ¿no es cierto? Este es un recuerdo, este era el equipo donde estábamos, este de acá, y nos hemos tomado la foto. Vean, ya no había intensificador de imagen, ahí era una pantalla radioscópica de frente, y ahí estamos en la foto. Yo estoy ahí, y ese es usted. Sí, pues le digo, hace más de 30 años, ahí estoy en esa foto. Diferente, flaquito, ¿no? Uy, ahora usted está gordo, sí, gordo. Entonces, acuérdense esa palabra, gordo, así como ven. En una radiografía de abdomen simple, el patrón gaseoso puede hacer lo siguiente: desplazar el aire. Y el aire del colon, por ejemplo, le da una forma, así a veces. Supongamos el colon transverso, es así, ¿no es cierto? Si yo el colon transverso lo veo así, levantadito y dando una forma así, ¿saben por qué? Es porque hay algo que está empujando. Entonces, el patrón gaseoso es importante ante la presencia de masas, ¿no? Una masa tumoral puede desplazar los gases del intestino grueso y nos van a hacer pensar que ahí hay un problema. Entonces, la radiografía simple también nos sirve para ver el patrón gaseoso. Y si de repente el paciente tiene una obstrucción intestinal, viene para un colon, no le voy a hacer. Inmediatamente después de esta radiografía, ¿qué haré para descartar una obstrucción intestinal? Tomar una radiografía de pie. Si ya la tomé de cúbito, debo tomar de pie. ¿Ya? Ya, esta es la radiografía que se toma primero. La proyección se llama... La proyección se llama... Frontal AP. La posición de cúbito el plano medio-sagital debe intersecar a la línea media de la mesa, debe estar al centro. Los puntos de palpación son la cresta ciliaca y la incidencia. La incidencia es rayo vertical. El rayo directriz se dirige 3 dedos por encima del ombligo a la intersección del plano medio-sagital con el plano bicrestal. Ahí. ¿Tú me dijiste? 3 dedos por encima del ombligo. Ya. Así me enseñaron. El problema yo también he leído de la región umbilical. El problema de los gorditos, el ombligo eso lo tiene más abajo. Entonces eso nos va a desviar del rayo, ¿no? ¿Ya? Por eso no se confía en el ombligo. Bien, esa es la cánula Yowa. Esa es la cánula Yowa. Aquí está, esta es una bombilla de aire. Esta es para echar el aire cuando se hace el estudio de doble contraste. Esta es la almohadilla para activar el globo de retención en esta cánula. Y por aquí va a salir el vario hacia el recto. Ahí está. Entonces cuando se activa la almohadilla, acá se presiona, acá está el globo. Este es el globo de retención. ¿Cuál es la posición para colocar un enema? De cúbito. Todo depende, ¿no? Si es de la hora de la mañana. Está como, a ver, ¿cómo se coloca un enema? A veces cuando no puede. Asisten de cúbito, Lateral. ventral, de cúbito lateral izquierdo. La posición de sims. ¿Me han escuchado? Es una... Yo estoy en ventral acá. Una oblicua, así. Una ligera oblicua. ¿Ya? Una ligera oblicua, ¿para qué? Para que el contraste, lo que se va a colocar, canal anal rectal, se vierta al sigmoides, ¿no? En esa posición, se vierta al sigmoides. Bien. Lo primero que se hace es, al extremo de la cánula, se lubrica con vaselina, para que la vaselina permita, en contacto con la superficie de la mucosa anal, poder al momento de ingresar, resbalar y poder introducirse más fácilmente.
Bueno, yo tengo una forma de introducir el enema. Es como un desarmador, un tornillo, ¿no? Se coloca en esa posición, se hace una ligera presión y se da movimientos circulares. O sea, ingreso, movimientos circulares y doy una ligera presión. Movimientos circulares. ¿Por qué hago los movimientos circulares? Para que la vaselina embadurne la mucosa anal y me crea el camino para poder realizar una presión e introducir. Porque si yo entro de frente, lo voy a asustar al paciente, ¿no? Le va a doler. Es molestoso eso. Entonces así se hace, ¿no? Ese es el así. Y con mi otra mano lo que hago es separar las nalgas para poder introducirlo. Entonces hago ese movimiento circular y cuando ya estoy listo, igualito para la intramuscular. ¿Cómo se pone eso? Bueno, cada quien tiene su forma de... ¿Cómo poner una intramuscular? Hacen la asepsia. No se mueva, ahorita ya le vamos a... ¡Pac! ¿Así? Yo tengo una forma. Hago la asepsia, estoy con mi algodón. Estoy en este plano. Haciendo movimientos sensuales. Estoy haciendo movimientos. No, el paciente espera esto, que yo le un golpeteo de la entrada de la aguja. Pero si yo hago esto, él no sabe que yo le voy a colocar. En esto que estoy haciendo él no sabe. Lo engaño. Y me dice, ¿y a qué hora me voy a poner? No, ya terminé. ¿No? Es una forma, porque a veces le tiene miedo a la aguja. Si tiene aceite, fármaco, bien, una vez introducida la cánula Yowa en el canal anal, se presiona esta almohadilla para activar el globo de retención. Luego, colocamos la bolsa varitada mezclada en el portazueros para que caiga por gravedad y observamos fluoroscópicamente la progresión del baño. ¿No? Aquí está el canal anal, este es el recto y esta es parte del sigmoide. ¿No? Entonces, la progresión del baño es esta. Sigmoides, colocamos al paciente que está en prono, en tren de Lembour, para que por gravedad el contraste pase más fácilmente por el colon descendente. Una vez que llega al ángulo esplénico, me ha faltado poner acá, una vez que llega al ángulo esplénico, corto, ya no ingresa más baño. O sea, yo estoy viendo fluoroscópicamente que el contraste ya llegó al ángulo esplénico. Recto, sigmoides, distal, proximal, colon descendente, llegó al sigmoides, cierren la bolsa de contraste con una pinza, con un seguro, ya no entra más. Inmediatamente coloco al paciente en decúbito lateral derecho para que del esplénico por gravedad caiga a través de todo el transverso y vaya hacia el ángulo hepático. Posteriormente hago el movimiento antitren del Lembour para que el contraste baje del ángulo hepático al colon ascendente. Es decir, no necesito administrar más contraste de lo necesario, porque si yo veo la progresión del baño que llegó al esplénico, está en el transverso, y yo sigo echando contraste, ya va a llegar al ascendente, está acá, ya mejor cierra porque no se vaya a rebalsar hacia el ilio. Cuando yo cierro, ya no, el contraste sigue avanzando acá, y lo que hace es pasar en medio del contraste que está en el cierre, pasa al ilio y se superpone todo eso. Entonces, administrar lo necesario es llegar hasta el ángulo esplénico. Cuando llega al ángulo esplénico, sea con fluoroscopía, o sea con analógico, sea con digital, ya no introduzcamos más contraste. Solamente utilicemos el cambio de posición para que el contraste avance progresivamente por gravedad. Una vez que llega acá, se coloca en el decúbito lateral derecho y por gravedad va a caer hacia el ángulo hepático, y en antitren por gravedad, o no ponerlo de pie, ¿no? Antitren va a caer hacia el cielo. ¿No?
Entonces, aquí va a llegar, ese es el objetivo, ¿no? Que llegue a 0. Así es, esta es la progresión que debe seguir. Aquí se detiene. El paciente está en ventral, lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Llega acá, inmediatamente coloco al paciente en el decúbito lateral derecho para que el contraste por gravedad caiga hacia el ángulo hepático. Y después inclino la mesa, hago anti-Trendelenburg como quien para al paciente, pero con la mesa, no voy a pararlo totalmente. Si hay asas con que agarrarse, el paciente se puede sostener y por gravedad va a caer. Entonces, ¿qué analizamos en el estudio de colon por enema paritado? Posición, longitud, diámetro, contorno, superficie, ¿no? Sobre todo, ver imágenes de adición o de estrechamientos o estenosis. El estado de la mucosa, esto ya más que todo para la semiología, ¿no? Esta es una mucosa muy adelgazada, esto se ven las colitis ulcerativas, procesos infecciosos. Hay que evaluar esto. Espasmos. Pueden ser por el tono disminuido, pero si esto es progresivo al cambio posicional, si yo lo tomé en el decúbito ventral y veo esta estenosis y lo cambio al dorsal y sigue, es sospechoso. Cambio el decúbito lateral con radio horizontal para por gravedad, puje a ver si se vence eso, ¿no? Me dejo entender. Si acá yo tengo una estenosis, acá, está en ventral, lo coloco al revés, dorsal, cambio posicional, del aire, persiste, ¿qué hago? Coloco al paciente en decúbito lateral para que esto por gravedad presione y pase y dé la forma real de esa estenosis. Pero si persiste es porque es una estenosis, un problema tumoral que está comprimiendo en esa zona, ¿no? Aquí. Estas son las 7 estenosis en el colon, que daremos a conocer, Rossi, Gal, Strauss, Kahn, Hirsch, Fusen, tal, esa función. Entonces debemos ver esto: recto, sigmoides, distal, proximal, y acá viene el descendente, perdón, este es el descendente, ¿no? Ojo, esta zona, hemos dicho que a veces hay del sigmoide distal al proximal, se superpone, y más aún en un dólico colon, hay que disociar por el asentamiento de patologías en el sigmoide. Para estudiar escafoides, ¿se acuerdan? Desviación cubital. Elonga en parte el escafoides. ¿Hay otra que elongue más el escafoides? Que lo estire. Hay una frontal con desviación cubital. Estira un poco, pero hay otra más. Ya no es así, sino es con angulación. Lo va a estirar. Igual sucede acá. En el sigmoides también se aplica eso. Se angula. Si está en AP, 30 grados para estirar el sigmoides, para estudiar su morfología, su superficie externa. En el caso de que haya la sospecha de una estenosis, puedo hacer eso, una axial, una angulación para sigmoides. Aquí frontal y aquí en oblicua, ligera oblicua. Bien, una vez que se han pacificado todas las porciones del colon con bario, esto se le llama un estudio de relleno completo, se procede a evacuar el contraste que se ha introducido. Hay dos formas de evacuar. Una es quitando la cánula y diciendo al paciente que vaya al baño a que evacúe, o la otra es mantener al paciente con la cánula puesta y decirle al paciente que puje y a través de la cánula se llene todo este contraste y se vierte en la bolsa. La bolsa que estaba en el portazuelos ahora se coloca en el piso para que caiga por gravedad ahí, ¿no? Así, ¿no? Así se le dice que puje y va a caer a la bolsa, ¿no? Posteriormente se va a cerrar esto y se va a introducir aire. Bueno. Una vez que se ha evacuado, tenemos que verlo más o menos así. Se ha evacuado. Y lo que vamos a hacer ahora es insuflar todo esto con aire. Con esta perilla insuflamos aire, ¿no? Y el aire va a ingresar
y me va a distender las diversas funciones del colon. Aquí, por ejemplo, recto, sigmoides. Lo vamos a ver así. Radio opaco, las superficies externas, y radio lúcido, la parte del lúmen, de la luz del intestino. Y vamos a tomar radiografías. La primera radiografía que se toma, a ver, ¿cómo se toman las radiografías? Olvidé mencionar. La primera es la reflexión total, con varios, total. Se toma una primera radiografía. Podemos también tomar focalizadas de la ampolla rectal, con varios a relleno completo. Una vez que se ha introducido el aire, se toma con el paciente en decúbito ventral una frontal de abdomen. ¿Cómo se llama esta? Yo me olvido siempre. ¿Cuál es la posición? Posición. Bipedestación. Si es bipedestación, ¿qué debo ver? ¿Qué cosa le he introducido aparte del aire? ¿Y cómo debo ver el aire? Niveles. ¿Con nivel? ¿Y ese niveles? No. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué de cúbito? Supino. ¿Por qué supino? Ahí dice. ¿Dónde dice? ¿Me dice? No, por la cresta. Ya. ¿Por qué más? Porque se ve cavidad pelviana. El sacro se magnifica cuando está en ventral. Cuando yo veo una columna, lo puedo distinguir así. Cuando yo veo un abdomen, lo puedo distinguir así. Pero cuando veo un colon, yo lo voy a distinguir por esto. El aire sube a la parte más alta. Y en el colon no está situado al mismo nivel. El colon transverso es más intraperitoneal, entonces cuando se coloca el paciente en decúbito dorsal, el aire asciende a la parte más alta y lo vamos a ver radiolúcido. Pero cuando está en ventral el paciente, esto está ocupado por vario, totalmente. ¿Ya? Es una forma de reconocer la posición en un estudio de colon. En decúbito dorsal el aire se sitúa en el colon transverso. En decúbito ventral, el vario está en el colon transverso. Luego de la frontal en decúbito ventral se toma una lateral para el estudio de la ampolla rectal y evaluar el espacio conjunto sigmoideo. Este es el espacio conjunto sigmoideo. Y estas son las válvulas de Houston. En el caso de un CA rectal, este espacio se aumenta. Entonces es importante la lateral para ver el espacio conjunto sigmoideo. No es para ver el colon ascendente, no, porque todo se va a superponer en una lateral, arriba, ¿no? Arriba, en el ascendente y descendente se superponen en una lateral. ¿En qué casos debería tomar? Se superpone. ¿Y en qué casos debería tomar una lateral de colon? Para descarte de... Profesor, usted dice que se superpone el colon ascendente y el descendente. ¿Por qué dice que podemos tomar una lateral de colon? Yo les he dicho lateral para recto, para casi, pero arriba se superpone todo. Pero ¿en qué caso yo debería sí tomar una lateral? Busca de masas tumorales. Masas tumorales, no se olvide. Es un problema tumoral a nivel de sigmoides, que está cambiando la posición y dirección del sigmoides o del colon ascendente o descendente. Debo tomar además una lateral. Decúbito supino, es esto. Esta es la ventral. Esta es la ventral. Y acá cambia las alas de mariposa, la cresta, nada. Estos son los ángulos ya. Esto es el ángulo esplénico. Bien, a ver, tomamos la decúbito ventral, cojamos la lateral, tomamos la decúbito dorsal y después tomamos los ángulos. El ángulo esplénico algunas veces se superpone. Entonces, para disociar el ángulo esplénico, que en una frontal está superpuesto el ángulo esplénico, se toma una oblicua para el lado contrario, oblicua posterior derecha, centrado en el hipocondrio izquierdo, para disociar el ángulo esplénico del transverso. El ángulo hepático, para disociar el ángulo hepático del transverso,
se toma una oblicua posterior izquierda, centrado en el lado derecho. Ese es para abrir y ver mejor. Con el paciente de cúbito dorsal. Vuelvo a repetir. Con el paciente de cúbito dorsal puedo disociar los ángulos, dándole la contra. ¿Qué significa la contra? El ángulo esplénico está en el lado izquierdo, va a girar a la derecha. El ángulo hepático está en la derecha, va a girar hacia la izquierda, centrado en ese, y lo voy a disociar. ¿Ya? Parado también puede ser. Aquí, este es el hepático, oblicua posterior izquierda, ¿no? Para el lado centrado del hepático. Acá está el ángulo hepático, acá está el ángulo esplénico. Esta es la que le decía para estirar el sigmoide o el recto, ¿no? Ahí está doble contraste. ¿En qué posición se toma el recto? Frontal y lateral, sigmoides o hipoperíneo, esplénico, ahí están las oblicuas. Bien. ¿Y esta cómo se llama? Posición. Posición de cúbito lateral. ¿Qué es cúbito lateral? Derecho. Derecho. Proyección. Frontal. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Es el paciente al que se le ha introducido vario y se le ha introducido aire. Niveles para abajo. Vario para abajo y aire para Aire para arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué caso yo debería utilizar esta posición? Para estudiar el colon ascendente. Descendente. ¿En qué caso? En busca, no sé. Bueno, les voy a contar algo. Yo vivía aquí en Buenos Aires, a 6 cuadras de acá de la facultad, tiempo. Y vivíamos en una quinta y mi papá alquiló en el segundo piso. Y en el tercer piso había un cuartito. Nosotros éramos 2 hermanos, estábamos creciendo, entonces ese cuartito, pues ese cuartito estaba hecho casi de quincha. Y cuando llovía, no sé si ustedes de repente, cuando uno viaja a provincias, se ve eso. Cuando pasa el agua y tú pones una bolsa, se abomba así. ¿Sí? Ya. Eso mismo sucede aquí. El colon descendente puede recibir una compresión extrínseca y aparenta una estenosis o un estrechamiento. Yo, para darle la forma a esa zona, lo que hago es utilizar la gravedad. El aire va a servirme a mí de vehículo para darle la forma real, si ha sido un problema de al pasar, o sea, por el mismo tono, se ha contraído, el aire me va a dar la forma real de esa zona que pueda estar abombada o estenosada. Entonces, el decúbito lateral con rayo horizontal me permite que el aire le dé la forma a zonas de estenosis a nivel del colon descendente. Y lo otro sería para esta, ¿en qué posición? Para el colon ascendente, ¿cuál sería? El cúbito lateral izquierdo. A la izquierda. Vean, entonces ahí te le dan la forma, ¿ven? Le dan la forma. ¿No? Eso sería para el otro, para aquí. Del cúbito lateral izquierdo. Ya, y la pregunta sería esta. ¿Y si yo tengo una compresión en el ángulo esplénico? El ángulo esplénico tiene un borde convexo, así. ¿Qué tal si se achata arriba, en la parte convexa? Uy, hay un abombamiento ahí. ¿Cómo podría yo evaluar realmente si el problema es por un problema muscular y no es un problema tubular? ¿Cuál sería? Igual. ¿Cuál? Utilizando el aire. Claro, utilizando el aire. Pero el paciente se le puede echar un examen vario y aire. Se tomaría en bipedestación. El aire va a subir a la parte más alta. La parte más alta son los ángulos. Le va a dar la forma real al ángulo. Y si hay una compresión extrínseca, a pesar del aire, va a aparecer deformado. Pero si es un problema de tono muscular, va a darle la forma real al aire, ¿no?
Bien, entonces, yo me iba entrando a solidaridad, yo trabajaba antes solidaridad, pero lo hacía para mis imágenes y todo eso, y para los videos que saco de las exposiciones de los congresos es de allá, que yo hago. ¿Por qué? Porque tengo la cámara oculta en la vitrina y ahí van a ver ya después. Bueno, yo llego y había hecho un colon el día anterior o en la mañana, llegué en la tarde, y veo una radiografía de pie, lleno de imagen hidroaérea arriba en los ángulos. Entonces le digo, me puse a fijar todas las radiografías, ¿no? Y no había ningún motivo para hacer eso. Vean, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que me aplaudan a mí, que el paciente me aplauda porque le hice un buen examen y le tomé las 80 proyecciones, o mi objetivo es emplear la menor cantidad de radiación, y con el menor dolor posible en el paciente. Ustedes saben lo que es meter bario y meter aire encima, el paciente como está, todo adolorido, pararlo. Entonces no es porque leí en el libro que dice hay que tomar esta, voy a tomar al pie de la letra, ¿no? Entonces eso se debe emplear en ciertos casos, cuando yo encuentre una anormalidad, una patología en cualquier porción del colon. No lo debo hacer a rajatabla todas las proyecciones. Después otro colega viene, sabe, qué bien, ha pegado, qué bonito se ve. No, mentira, yo no puedo decir eso, porque él lo ha hecho. Ha maltratado al paciente, ¿no? Ya, entonces ahí está, frontal de pie, ¿no? El aire va a darle la forma real a esta convexidad, ¿no? Del ángulo esplénico o del ángulo empático. Entonces ahí están todas las proyecciones. De todo lo que les he hablado, me he olvidado hablarle de este número, ¿no? Esa fue una pregunta de examen de grado a su profesor de semiología, profesor mayor que él. El método de Chazard-Lapinel, ¿para qué se utiliza? El método de Chazard-Lapinel se utiliza para recto y para vejiga también. Vejiga. Es para evaluar la cara posterior del recto y de la vejiga urinaria. Cuando vamos al aparato urinario lo vamos a ver. Es esta. O sea, el paciente está en la mesa radiográfica y el paciente se sienta. Ahí se sienta así como yo, así. Y se reclina, así. Entonces el rayo viene de arriba hacia abajo y me va a mostrar la cara posterior del recto y de la vejiga. Se llama Chazard-Lapinel y es para ver la cara posterior y sobre todo cuando hay pólipos o masas posteriores tanto al recto como a la vejiga. Y estos son los pólipos que están aquí adentro, la luz. Colitis ulcerativa se adelgaza. Divertículos. Pólipos. Ahí está el pato, el pico. Acá. La manzana, la de manzana. Pero aquí está superpuesto. Este debe ser, este de acá debe ser. Hay que disociar, ¿no? Este es un frontal de codo, ventral de codo, arriero completo. Este es en dorsal, se ve la cavidad pelviana. Los divertículos que hay ahí. Divertículos. La atresia anal, cuando no hay comunicación con el recto hacia afuera, se toman radiografías invertidas, boca abajo, para ver el aire y se calcula una monedita ahí, para indicar que hasta ahí nomás llega la presencia de aire y ya no sale. ¿Dónde se pone la moneda? ¿Cómo se pone la moneda? En la salida del ano, con esparadrapo. ¿Ah? No se introduce. No se introduce. Claro, a la salida. Ya lo vimos, a la salida. Puede haber lo mismo, alargamiento y divertículos, la colitis, igual la colitis. Esa es la manzana.
Mira la movilidad. Ahí está la movilidad. Bien. Eso. 20 para el 6. Bien, ¿alguna pregunta? El colon. La ceja pendicular. A veces solicitan estudios del apéndice. Entonces, para hacer el estudio del apéndice se emplea esta maniobra. En un vaso de bario con 150 mililitros de bario y agua, se toman 3 tomas, cada 4 horas, a las 8 de la noche, 12 y 4 de la mañana, y el paciente debe venir al día siguiente. Y el contraste debe aparecer en el ciego y verse el apéndice. A veces para seco pendicular. Ayunas, dieta blanda, enemas, ¿no? Se toman rafías de piel, de cúbito, se disocia. Ahí está. El apéndice. Este de acá. Ese es el apéndice. Porque este es el hilo. Creo que todavía no empieza, ¿no? En la próxima vamos a ver el video, ¿ya? Solamente les voy a mostrar un caso clínico que vino al hospital. Paciente que viene con antecedente de diarrea, de dolor abdominal, se le solicita rafías de colon a doble contraste. Comenzamos a introducir el contraste. No tengo el abdomen simple, bueno, aquí está el contraste, está ingresando. Dilatación de ampolla rectal. Está adelgazado acá. ¿Esto cómo se llama? ¿Esta zona cómo se llama? Sigmoide. Entre el centro y aquí, sigmoide distal. Llegando a la cresta ilíaca, sigmoide proximal. Hay aire también acá y persiste la estenosis, ¿verdad? ¿No? Irregular, acá más dilatada, pero acá no. Muy lindo. Aquí igual ya pasó hasta el ciego, pero acá está dilatada, está estenosada. Ángulo, ¿qué ángulo es este? Esplénico, ángulo esplénico, ángulo hepático. Posición del paciente. Ventral. Cuando está en ventral, que es la primera, se debe ver el bario ahí. Y persiste acá. ¿Y acá? ¿Cuál es la posición? Dorsal. Ahí está el aire. Pero persiste esta zona de irregular, media estenosada. Esta zona persiste. ¿Cómo se llama esto? Posición. De cúbito. Dorsal, el aire está acá en el transverso. ¿Y esta? Este es el estenósico, a nivel del sigmoide. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué posición es? Hicimos la lateral, pero con rayo, acá está el tubo, por acá está, con rayo horizontal, para ver la gravedad del aire dentro del sigmoide. Entonces acá está el recto, aquí está, y persiste acá esta zona, acá está, vean irregular, ¿lo ven? Acá. Recto y el sigmoide. Era un cáncer. Ahí está el decúbito, están los niveles. Se lo milito, ¿no? Ese es el problema. Bien, ahí está la zona de este. Bien, lo pegamos acá.